Hola y bienvenidos a una nueva edición de la entrevista en Deutsche Welle. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy vamos a Perú para hablar de la delicada situación que se vive en ese país. Desde Lima nos acompaña el congresista por la región de Cusco, Guido Bellido, quien también se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros del ya exmandatario Pedro Castillo. Señor Guido Bellido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Carol? Un gran abrazo a todos los hermanos que nos están escuchando y obviamente te agradezco la invitación. Señor Bellido, usted ha sido señalado por la Policía Nacional de Perú como uno de los instigadores de las violentas protestas que ya han dejado más de 15 muertos. ¿Qué responde usted a estos señalamientos? No, eso es totalmente falso. Nosotros siempre nos hemos mantenido dentro del Estado de Derecho. Nuestras acciones siempre han sido dentro de lo que está establecido en la norma. Nosotros no hemos participado en ninguna reunión y no hemos hecho ninguna llamada a la movilización. Pero, señor Bellido, ¿tiene usted algún vínculo, por ejemplo, con el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, considerado el brazo político de la organización Sendero Luminoso? De ninguna manera, no, yo no tengo ningún vínculo de ningún tipo con ningún sector que esté al margen de la ley. Es totalmente falso eso. ¿Pero por qué cree que se hacen entonces estos señalamientos en su contra, señor Bellido? Porque han utilizado, obviamente, en campaña contra el presidente de la República, indicando que Pedro Castillo tenía vinculación a grupos subversivos y obviamente nosotros éramos también candidatos de congresistas y a varios congresistas han tratado de utilizar para poder evitar que gane Pedro Castillo en la segunda vuelta, porque son parte de la campaña que han montado contra nuestra participación en el proceso electoral. ¿Y quién o quiénes están detrás de esto, señor Bellido? Evidentemente en la segunda vuelta ha participado Fuerza Popular y Perú Libre y todos los medios de comunicación que ellos tienen a su servicio han venido buscando, queriendo dar ese mensaje y con ello querer ganar el proceso electoral. Evidentemente han perdido en la segunda vuelta el proceso electoral. Bueno, perdón, corrígeme si me equivoco, pero usted también estaba dentro de Perú Libre. ¿Qué pasó entonces? ¿Perdón? Le pido que por favor me disculpe si me equivoco, pero tengo entendido que usted también hacía parte de este partido Perú Libre. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha fracturado su relación con ese partido? Ese es otro tema totalmente distinto. Yo he dado un paso al costado dentro del partido, evidentemente porque ya había culminado mi participación y yo quería trabajar en otro espacio de carácter social, independientemente al partido, ¿no? Usted acaba de hablar de Pedro Castillo refiriéndose a él como el presidente. Él ya no es el presidente, es el expresidente. ¿Está eso claro para usted, señor Bellido? El presidente de entonces, estoy hablando de la segunda vuelta, no de ahorita. Ya. Bueno, en su cuenta de Twitter usted afirmó que hace parte del pueblo al que no se le respeta su democracia. Pero, señor Bellido, ¿qué tiene de democrático pretender cerrar el Parlamento e intervenir los poderes públicos para gobernar por decreto? Que fue lo que hizo el señor Pedro Castillo. Esa es su responsabilidad, evidentemente, pero sin embargo, esta situación no es de momento. Entiendo que ustedes desconocen y no saben lo que pasa aquí en Perú y se respeta, pero déjame aclararte las cosas. Primero, cuando Pedro Castillo de entonces pasó a la segunda vuelta, pasamos nosotros a la segunda vuelta, utilizaron el terruqueo, utilizaron querer amenazar y todos los actos que han podido para evitar que Pedro Castillo gane en la segunda vuelta. Y es parte de ello lo que siguen usando. Una vez que ganó, desconocieron el proceso electoral, desconocieron los organismos electorales. Pese a ello, los organismos electorales un 19 de julio reconoció el triunfo de Pedro Castillo. A partir de ello, montaron
acciones juntamente con la prensa y acoso sistemático contra los funcionarios y contra los congresistas y contra Pedro Castillo al momento de asumir. Yo he asumido la presidencia del Consejo de Ministros y no han parado durante 66 días de poder golpear por cualquier tema, por cualquier hecho que no tiene mayor trascendencia, pero han hecho eso un sabotaje total, censurando, cuestionando y también poniendo una serie de actos en el proceso del ejercicio de gobierno. No solo ello, han aprobado normas para imposibilitar los programas que había planteado Pedro Castillo de entonces y obviamente los congresistas para evitar cualquier modificación que se pueda presentar. No solo ello, una vez que no les ha funcionado eso, plantearon las 2 mociones de vacancia y hasta el día miércoles 7, la tercera moción de vacancia. Pretendieron utilizar un esbirro de la prensa internacional para querer acusar de traición a la patria a Pedro Castillo. O sea, esto no es juego. Lo que han hecho aquí es una acción sistemática contra un sector de la población que democráticamente ha ganado un proceso electoral. Señor Bellido, de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución peruana, solamente se contempla la disolución del Congreso en un caso. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministro. Esto no ocurrió, sin embargo, el ahora expresidente Pedro Castillo decidió cerrar el Congreso. Más allá de los señalamientos que usted hace de esta persecución que dice usted sufrió el ahora expresidente Castillo, ¿por qué él entonces tomó esta decisión de cerrar el Congreso sin tener motivos y mucho menos sustento constitucional para hacerlo? Eso debes preguntarle al presidente de entonces, Pedro Castillo, no a mí. Yo no conozco los pormenores, pero yo te voy a dar mi punto de vista. Yo te voy a dar mi punto de vista para que veas claro la cosa. Esta tercera moción de vacancia no tenía sustento alguno. Como no tenía sustento alguno, no se tenían los 87 votos para esta tercera vacancia. No lo iban a vacar al presidente Pedro Castillo, pero habían buscado todos los mecanismos para poder vacar a Pedro Castillo. Si no se tenían los votos, entonces no podían dar golpe de Estado al presidente Pedro Castillo con el ejército, porque eso la población no aceptaría. En todo caso, lo que han buscado es probablemente persuadir o no sé qué acciones, personas allegadas que sabían perfectamente que esa lectura, que ese anuncio al país indicando que cerraba el Congreso de la República, que cerraba la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, entre otros, sería conveniente para él. No sabemos hasta el momento quién ha redactado aquel mensaje a la nación, pero sin embargo la persona que ha redactado sabía muy bien que esa era la única manera de poder vacar a Pedro Castillo. Entonces hay que más bien ver una mirada distinta a lo que usted está mirando. Aquí han buscado ese mecanismo porque con esa lectura está al margen de la Constitución. Esa lectura no corresponde a ningún procedimiento que esté en la Constitución. Y además, a las 3 de la tarde, donde íbamos a tener un pleno, no habían los votos. Entonces, ¿por qué si no habían los votos, Pedro Castillo termina dando una lectura con el cual se vaca de la presidencia y con el cual hoy está recluido en un penal? Entonces, se investigará, se determinará. Pero ¿acaso el presidente, ahora expresidente Castillo, no lee antes los documentos que va a leer en público? Es decir, alguien más, por lo que usted sugiere, le redactó este documento y él sencillamente leyó sin enterarse de lo que estaba leyendo. No sabemos si leyó una vez o 2 veces cuál ha pasado, pero lo determinante
Lo real es que esa lectura ha servido para dos cosas, para vacar y para apresarlo y tenerlo en el penal. Para eso ha servido esa lectura. ¿O para qué más ha servido? ¿Cuál ha sido su efecto? Ahora, es lamentable que el presidente haya optado por ese camino. Porque mira, tanta crisis que se ha generado. Pero también no hay que ver separado, no hay que ver eso separado a lo que se ha desarrollado a nivel nacional desde la segunda vuelta al que ha pasado Pedro Castillo. Quien quiere ver la verdad, retoma su análisis y su comprensión de la situación en Perú desde la segunda vuelta a la que pasó entonces candidato Pedro Castillo Terrones hasta el día 7 de diciembre. Si usted va a ver por pedazos, no va a entender los hechos, incluso las 6 carpetas fiscales que se han hecho hechos de denuncia y actos de corrupción que se han denunciado en el gobierno, en el ejercicio de gobierno de entonces presidente Pedro Castillo, también obedecen al propósito de la vacancia. Entonces, todas estas cosas se tienen que esclarecer. Si hay una prensa internacional interesada en querer saber la verdad, investiguen. Pero si hay una prensa internacional que solo quiere reproducir lo que está establecido con los poderes económicos que existen en el país, no hay problema. Señor Bellido, usted en este momento sigue apoyando a Pedro Castillo porque sabemos que lo ha visitado en el lugar en el que él se encuentra detenido y eso demostraría su apoyo al ahora expresidente. ¿Cuál es su posición en este momento frente a Pedro Castillo? Casi todos los congresistas que hemos sido elegidos conjuntamente con él, hemos visitado por solidaridad, para darle fuerza. Y evidentemente hay varios cuestionamientos de procedimientos que no se han podido cumplir el debido procedimiento por el cual se han hecho las acciones legales correspondientes. Eso se discutirá en el plano legal, pero al mismo tiempo hay la población que ha venido dándole su apoyo. Entonces, eso es totalmente o sea, aquí ya han dictado 18 meses de presión para el expresidente Pedro Castillo. Eso se debatirá, se discutirá en el plano legal. En el plano legal, porque en este momento está en manos del Poder Judicial y del Ministerio Público. No hay otra acción que se pueda hacer a la situación del expresidente Pedro Castillo. ¿Pero usted lo sigue apoyando, señor Bellido? ¿Qué significa apoyar? ¿A qué se refiere a apoyar? ¿A que si sigue creyendo en él? ¿Creyendo en qué? En Pedro Castillo, en lo que hizo, en su manera de actuar. No. O sea, usted está... Yo entiendo su manejo deficiente del castellano, pero déjeme explicar. No. Permítame un momento, señor Bellido. Debo hacerle preguntas que de pronto para usted no son agradables, pero yo le pido que por favor manejemos esto con respeto. A mí me preguntas lo que te parezca, no hay problema. Perfecto, así lo estoy haciendo, pero le pido que por favor responda con respeto, así como lo estamos tratando con ese respeto, por favor. Pero es que usted me está diciendo, sigue creyendo en Pedro Castillo. Sí, y lo reitero, ¿sigue apoyando al ahora expresidente? ¿Apoyando cómo? De alguna manera. Yo me solidarizo en la situación que está, que es muy lamentable. Y probablemente su familia también debe estar en una situación delicada por la situación que viene atravesando. Porque cuando usted dice apoyar o sigue creyendo, eso puede servir para otro propósito. Entonces tiene que ser muy específica. La prensa tiene que ser específico, no general, porque lo general se malinterpreta. Y a mí no me gusta que lo que yo diga
se malinterprete. Así que conmigo, preciso, exacto. Bueno, una pregunta muy precisa. ¿Qué está dispuesto a hacer usted para calmar los ánimos en su país? ¿Apoya que se adelanten elecciones? En primer lugar, yo como congresista no tengo mayor facultad que lo que hemos venido haciendo. Desde el primer día venimos llamando a que la población se movilice pacíficamente respetando el marco constitucional. Hemos mandado sendos documentos al Ejecutivo para que aperture espacios de diálogo. Hemos también planteado para una solución un referéndum a través de un proyecto de ley, un referéndum para consultar si la población está de acuerdo o no con una nueva constitución. Son acciones que corresponden como congresista y estamos actuando en ese marco. ¿Pero cree que con esto bastará para calmar la situación en su país, señor Bellido? Porque ya, como mencionábamos al comienzo, hay 15 personas muertas en las protestas. No, pero y estas situaciones se investigarán evidentemente porque hay responsabilidades de quienes han apuntado a la cabeza de los ciudadanos y los han matado. Pues, señor Guido Bellido, congresista por la región de Cusco, gracias por habernos acompañado y esperamos de verdad que la situación en Perú mejore próximamente y que pare la violencia en estas protestas que han tenido lugar en los últimos días. Nosotros, de la misma manera, pedimos a que a nivel internacional se investiguen estos hechos, llamamos a la población a que pueda actuar en el marco constitucional si es que se van a movilizar de manera pacífica, como establece, y por otra parte, es importante aclarar que nosotros hemos venido planteando iniciativas. El día de ayer se ha planteado la iniciativa de adelantar las elecciones. Esperamos que eso también tenga eco en el Congreso, pero lamentablemente de 130 parlamentarios, nosotros somos en el mejor momento cohesionados, llegamos a 40 y la oposición tiene 90 votos. Entonces, para una persona que sabe sumar y restar en una votación, nos encontramos en minoría, pero nosotros hemos sido elegidos para estar en esa situación y estamos en esa situación llevando la voz de nuestro pueblo que nos ha elegido. Muchas gracias. A usted muchas gracias, señor Bellido.